Desde el Día Mundial de la Biblia, te animamos a que escuches cada día la porción de las Sagradas Escrituras que te proponemos. Conseguirás conocer toda la Biblia en un año. Hoy, día 38 del año, leemos la porción correspondiente al libro de Números, capítulos 7 al 10. Sucedió el día cuando Moisés terminó de erigir el tabernáculo, que lo ungió y lo santificó con todo su mobiliario. Asimismo ungió y consagró el altar y todos sus utensilios. Luego los príncipes de la casa de Israel, los jefes de las casas paternas, que eran los príncipes de las tribus y que estaban al frente de los que habían sido censados, trajeron sus ofrendas delante de Dios: 6 carretas preparadas y 12 bueyes, una carreta por cada 2 príncipes y un buey por cada uno de ellos. Y los presentaron delante del tabernáculo. Entonces dijo Dios a Moisés: recíbelos a ellos y que sean para servir con ellas en el servicio del tabernáculo temporal, y entrégaselas a los levitas, a cada uno lo suficiente para su servicio. Recibió pues Moisés a los bueyes y las carretas y los entregó a los levitas. Les entregó a los gersonitas 2 carretas y 4 bueyes, lo suficiente para su servicio. Entregó a los meraritas 4 carretas y 8 bueyes, lo suficiente para su servicio, bajo el mando de Itamar, hijo de Aarón el sacerdote. Pero no les entregó nada a los coatitas, ya que el servicio encomendado a ellos era el de trasladar sobre sus hombros las cosas santas. Y los príncipes presentaron las ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido. Los príncipes presentaron sus ofrendas delante de Dios. Luego dijo Dios a Moisés: cada príncipe presentará sus ofrendas el día que le corresponda para la dedicación del altar. Y fue Naasón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de la casa de Judá, el que presentó su ofrenda el primer día. Su ofrenda consistió en un plato de plata con un peso de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Natniel, hijo de Zoar, jefe de la tribu de Isaacar, presentó su ofrenda el segundo día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Natniel, hijo de Zoar. Eliab, hijo de Helón, jefe de la tribu de Zabulón, presentó su ofrenda el tercer día. Su ofrenda consistió en un plato de plata con un peso de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos llenos de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. Elizur, hijo de Sador, jefe de la tribu de Rubén, presentó su ofrenda el cuarto día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Elizur, hijo de Sador. Salmuel, hijo de Zurisadai,
jefe de la tribu de Simeón, presentó su ofrenda el quinto día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Samuel, hijo de Zurisadai. Eliasaf, hijo de Reuel, jefe de la tribu de Gad, presentó su ofrenda el sexto día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Reuel. Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, presentó su ofrenda el séptimo día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. Gamaliel, hijo de Pachzor, jefe de la tribu de Manasés, presentó su ofrenda el octavo día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Pachzor. Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín, presentó su ofrenda el noveno día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeoni. Ahiazer, hijo de Amisadai, jefe de la tribu de Dan, presentó su ofrenda el 10º día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Ahiazer, hijo de Amisadai. Pagael, hijo de Acrán, jefe de la tribu de Aser, presentó su ofrenda el 11º día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos, de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Pagael, hijo de Acrán. Agida, hijo de Ainán, jefe de la tribu de Neftalí,
presentó su ofrenda el 12º día. Su ofrenda consistió en un plato de plata cuyo peso era de 130 siclos, un platillo de plata de 70 siclos de acuerdo al siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda, un recipiente de oro de 10 siclos lleno de incienso, un novillo, un carnero y un cordero de un año para el holocausto, un cabrito de un año como ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 cabritos y 5 corderos de un año para la ofrenda de paz. Esta fue la ofrenda de Ahijida, hijo de Ainán. Esta fue la ofrenda de la dedicación del altar el día que fue ungido delante de los jefes de Israel: 12 platos de plata, 12 platillos de plata y 12 recipientes de oro. Cada plato de plata pesaba 130 siclos y cada platillo 70 siclos. Toda la plata de los utensilios era 2.400 siclos, conforme al siclo del santuario. El peso de los 12 recipientes de oro llenos de incienso era de 10 siclos cada uno, de acuerdo al siclo del santuario. Todo el oro de los recipientes era 120 siclos. Todos los novillos para el holocausto fueron 12 carneros, 12 corderos de un año y su flor de harina, y 12 cabritos de un año como ofrenda por el pecado. Todos los bueyes de la ofrenda de paz fueron 24, 60 carneros, 60 cabritos y 60 corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después de que fue ungido. Y al entrar Moisés al tabernáculo temporal, escuchó una voz que le hablaba desde el propiciatorio, el cual se encontraba sobre el arca del testimonio, en medio de los 2 querubines, y hablaba con él. Habló Dios a Moisés diciéndole: Habla a Aarón y dile: Cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas iluminarán hacia la parte delantera del candelabro. Y así lo hizo Aarón, encendió las 7 lámparas hacia la parte delantera del candelabro, como Dios había ordenado a Moisés. Esta era la hechura del candelabro. Era de oro fundido desde su base hasta su extremo superior, una obra de fundición. De acuerdo al modelo que Dios había mostrado a Moisés, así hizo el candelabro. Y habló Dios a Moisés diciéndole: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Así harás con ellos para purificarlos. Rocía sobre ellos agua de expiación. Luego haz que ellos pasen navaja por todo su cuerpo y que laven sus ropas. Así serán purificados. Enseguida tomará un ovillo con su ofrenda, un plato lleno de flor de harina mezclada con aceite, y tú tomarás otro novillo como ofrenda por el pecado. Entonces harás que se acerquen los levitas ante el tabernáculo temporal y que se reúna toda la congregación de los hijos de Israel. Luego presentarás a los levitas delante de Dios y los hijos de Israel les impondrán las manos a los levitas. Aarón dedicará a los levitas como una ofrenda delante de Dios en presencia de los hijos de Israel para desempeñar el ministerio de Dios. Luego los levitas impondrán sus manos sobre la cabeza de los novillos, y tú presentarás uno como ofrenda por el pecado y otro en holocausto a Dios para hacer expiación por los levitas. Enseguida presentarás a los levitas ante Aarón y ante sus hijos. Los dedicarás como una ofrenda a Dios. Así separarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Después de esto, los levitas entrarán y ministrarán en el tabernáculo temporal. Serán puros y estarán dedicados como una ofrenda en presencia de Dios. Porque ellos me han sido entregados como un presente de entre los hijos de Israel. Los he tomado para mí en lugar de todo el que abre matriz, los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque todo primogénito de los hijos de Israel me pertenece, tanto de los hombres como de los animales. El día en que yo di muerte a todo primogénito en la tierra de Egipto, los consagré para mí. Yo he tomado a todos los levitas en lugar de los primogénitos de los hijos de Israel. He entregado a los levitas como un presente para Aarón y para sus hijos, de entre los hijos de Israel, a fin de que cumplan con el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo temporal y de que hagan expiación por los hijos de Israel, para que no exista plaga alguna en medio de los hijos de Israel cuando ellos se acerquen al santuario. Entonces Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas de acuerdo a lo que Dios había ordenado a Moisés respecto a los levitas. Así hicieron los hijos de Israel. Los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos, y Aarón presentó a los levitas como ofrenda delante de Dios.
Asimismo, Aarón hizo expiación por ellos para purificarlos. Luego los levitas entraron para cumplir con su ministerio en el tabernáculo temporal en presencia de Aarón y de sus hijos. Como había ordenado Dios a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos los hijos de Israel. Dios habló de nuevo a Moisés diciéndole: «Esta será la ley para los levitas. Se presentarán los mayores de 25 años, los que sean verdaderamente aptos para el ministerio del tabernáculo temporal, pero a los 50 años se retirarán del ministerio y ya no lo ejercerán. No obstante, podrán asistir a sus hermanos en el cumplimiento de sus deberes en el tabernáculo temporal, pero no realizarán trabajo alguno. Así harán con los levitas en sus cargos». Y en el mes primero del segundo año, Dios habló a Moisés en el desierto de Sinaí, después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, y dijo: «Los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Al atardecer del 14º día de este mes, la celebrarán a su debido tiempo, de acuerdo a todas sus ordenanzas y de acuerdo a todos sus estatutos». Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebraran la Pascua. Al atardecer del 14º día del primer mes, ellos celebraron la Pascua en el desierto de Sinaí. De acuerdo a todo lo que Dios había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Pero debido a que algunos hombres se habían contaminado por el contacto con el cadáver de un hombre, no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y se presentaron ante Moisés y ante Aarón en aquel día. Entonces aquellos hombres les informaron: «Nosotros estamos contaminados a causa del contacto con el cadáver de un hombre. ¿Por qué no se nos permite presentar la ofrenda a Dios a su debido tiempo entre los hijos de Israel?». A lo que Moisés les contestó: «Continúen en su sitio, mientras yo escucharé lo que Dios ordena respecto a ustedes». Entonces habló Dios a Moisés diciéndoles: «Habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de ustedes que se contamine o ande de viaje en lugar distante o en sus campos podrá celebrar la Pascua a Dios. La celebrará al atardecer del día 14 del segundo mes. La comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejarán nada de ella para la mañana, ni será quebrado hueso suyo. La celebrarán de acuerdo a toda la ordenanza de la Pascua. Pero cuando un hombre que esté limpio y no ande de viaje, si no celebra la Pascua a su debido tiempo, tal persona será excluida de entre su pueblo por no haber presentado la ofrenda a Dios a su debido tiempo. Tal hombre recibirá el castigo por su pecado. Y si algún prosélito que resida en medio de ustedes celebra la Pascua a Dios, la celebrará según el estatuto de la Pascua. Según sus estatutos, así la celebrará. Un solo estatuto habrá tanto para el prosélito como para el nativo del país». El día que el tabernáculo fue erigido, una nube cubrió el tabernáculo temporal y el velo del testimonio. Y estuvo sobre el tabernáculo algo como una apariencia de fuego desde el atardecer hasta el amanecer. Así sucedía continuamente. La nube lo cubría de día y la apariencia de fuego de noche. Cuando la nube ascendía de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel. A la orden de Dios los hijos de Israel partían, y a la orden de Dios acampaban. Todos los días que la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos estaban acampando. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo por muchos días, los hijos de Israel cumplían con la ordenanza de Dios y no se ponían en marcha. Y cuando la nube duraba pocos días sobre el tabernáculo, a la orden de Dios acampaban y a la orden de Dios se ponían en marcha. Y el tiempo que duraba la nube sobre el tabernáculo, desde el atardecer hasta el amanecer, cuando la nube ascendía por la mañana, ellos se ponían en marcha. Y asimismo, cuando la nube ascendía durante el día o durante la noche, ellos se ponían en marcha. Mientras la nube estuviera posada sobre el tabernáculo, fueran días, meses o un año completo, los hijos de Israel acampaban y no se ponían en marcha. Pero cuando ascendía la nube, ellos se ponían en marcha. Y a la orden de Dios acampaban, y a la orden de Dios partían, cumplían las ordenanzas de Dios de acuerdo a la ordenanza de Dios por medio de Moisés. Habló Dios a Moisés diciéndole: «Hazte 2 trompetas de plata, de obra de fundición las harás, y te servirán para que convoques a la congregación, y los campamentos emprendan la marcha. Y cuando las toquen, se reunirá ante ti toda la congregación a la entrada del tabernáculo temporal.
Si tocan una sola, se reunirán ante ti los príncipes y los jefes de los millares de Israel. Cuando toquen la trompeta estruendosamente, se pondrán en marcha los campamentos que se encuentran acampados al oriente. Cuando toquen por segunda vez estruendosamente, se pondrán en marcha los campamentos que se encuentran acampados al sur. Emprenderán la marcha al sonido de la trompeta. No obstante, cuando convoquen a asamblea, tocarán la trompeta, pero no estruendosamente. Los hijos del sacerdote Aarón serán los que toquen las trompetas, y les será por estatuto permanente a través de sus generaciones. Pero si van a la guerra en su tierra contra los adversarios que pretendan oprimirlos, tocarán las trompetas estruendosamente, y serán recordados delante de Yahvé su Dios, y serán librados de sus adversarios. En el día de su regocijo, es decir, en el primer día de sus meses y de sus días festivos, tocarán las trompetas durante sus holocaustos y durante la presentación de las ofrendas de paz, a fin de que sean para ustedes como una conmemoración delante de su Dios. Yo soy Yahvé su Dios. Aconteció en el segundo año, el 20º día del segundo mes, que la nube se elevó de sobre el tabernáculo del testimonio. Enseguida los hijos de Israel se pusieron en marcha de acuerdo a su orden de salida, desde el desierto de Sinaí. Entonces la nube se detuvo en el desierto de Parán. De esta forma marcharon por vez primera de acuerdo a la ordenanza de Yahvé por medio de Moisés. Emprendió primero la marcha la tropa del campamento de los descendientes de Judá con su ejército, y el capitán del ejército era Naasón, hijo de Aminadab, y el capitán del ejército de la tribu de los descendientes de Isaacar era Natniel, hijo de Zoar, y el capitán del ejército de la tribu de los descendientes de Zabulón era Eliab, hijo de Elón. Entonces el tabernáculo fue desarmado, y los gersonitas y los meraritas que trasladaban el tabernáculo se pusieron en marcha. Enseguida partió por sus ejércitos la tropa del campamento de Rubén, y el capitán del ejército era Elizur, hijo de Sador, y el capitán del ejército de la tribu de los descendientes de Simeón era Salmuel, hijo de Zurisadai, y el capitán del ejército de la tribu de los descendientes de Gad, Eliasaf, hijo de Reuel. Entonces los coatitas emprendieron la marcha transportando el tabernáculo, y erigieron el tabernáculo antes de que ellos llegaran. Luego se puso en marcha la tropa del campamento de Efraín de acuerdo a sus ejércitos, y el capitán del ejército era Elisama, hijo de Amiud. Y el capitán del ejército de la tribu de Manasés era Gamaliel, hijo de Parzor. Y el capitán del ejército de la tribu de Benjamín era Abidán, hijo de Gedeoni. Enseguida se puso en marcha la tropa del campamento de los descendientes de Dan, y juntaron a todos los campamentos de acuerdo a sus ejércitos. Y el capitán del ejército de la tribu de los descendientes de Dan era Ahiazer, hijo de Amisadai. Y el capitán del ejército de la tribu de Aser era Pagael, hijo de Acrán. Y el capitán del ejército de la tribu de Neftalí era Agida, hijo de Ainán. Este fue el orden de partida de los hijos de Israel por sus ejércitos. Luego Moisés dijo a Joab, hijo del madianita Reuel, suegro de Moisés: Nosotros marchamos al lugar del cual Dios ha dicho, a ustedes lo entregaré. Ven con nosotros y te haremos bien, pues Dios ha prometido el bien a Israel. Pero él le contestó: No iré, sino que partiré a mi tierra donde nací. Moisés le dijo de nuevo: No nos abandones, porque tú conoces los lugares donde podremos acampar en el desierto, y serás como nuestros ojos. Y si tú vas con nosotros, el bien que Dios nos haga te haremos a ti. Entonces emprendieron la marcha desde el monte de Dios una jornada de 3 días, pero el arca del pacto de Dios les llevaba una jornada de 1 día de ventaja, a fin de prepararles un lugar en el cual acampar. Cuando partían del campamento, la nube de Dios iba sobre ellos de día. Y sucedía que cuando el arca partía, Moisés decía: Levántate, oh Dios, sean dispersados los que te aborrecen y huyan delante de ti tus adversarios. Y cuando ésta se detenía, él decía: Vuelve, oh Dios, a las miríadas y a los millares de Israel. Has escuchado la porción de hoy del plan de lectura bíblica anual de la Biblia Peshita en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos.
uno de los textos bíblicos más antiguos, conservados, respetados y admirados por los eruditos de la investigación bíblica, por Instituto Cultural Aleph y Tau. Recuerda, último domingo de septiembre, Día Mundial de la Biblia.